esto, solamente que hay ciertas estaciones del año en donde es más frecuente. En este momento lo que está habiendo mucho son las meningitis virales, que se ve frecuentemente en esta época del año. De hecho, que hubieron luego otras notificaciones epidemiológicas años anteriores, y justamente se ve en lo que va del periodo de noviembre a abril, noviembre a febrero, los años anteriores, ¿verdad? Pero más que nada es intensificar, porque el riesgo está en los niños menores de edad. Claro. ¿Sí? Mientras más joven es la criatura, más alta es la posibilidad de que quede con algún tipo de secuelas. ¿A qué año o a qué edad más o menos? Y generalmente en los niños de la primera infancia. Sería, ¿sí? 1 a 2 años. 1 a 2 años son los más riesgosos, pero el contagio puede ir durante todo el periodo de vida. Por eso es importante recibir un diagnóstico certero, entonces. Claro, ante los mínimos síntomas, ya acudir junto a un profesional como para hacer el diagnóstico correcto y el diagnóstico oportuno, para no tener consecuencias posteriores. ¿Qué provoca la meningitis, doctora? Empecemos por allí. Y tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de meningitis aguda en sí, que es aguda porque ocurre en un periodo de tiempo muy corto, estamos hablando 1 o 2 días de inicio de síntomas, generalmente tenemos que tener en cuenta de que pueden ser de causas bacterianas y de causas virales. En este momento, y lo que es más frecuentemente se ve, son las causas virales. Y el paciente viene con un dolor de cabeza ya cuando puede emitir, digamos, en pacientes niños, ya no son lactantes, tienen dolor de cabeza, presentan fiebre intensa, pueden tener vómitos en proyectil, o sea, unos vómitos muy importantes que salen con una potencia importante, inclusive también pueden llegar a presentar convulsiones. O tener rigidez de nuca, o sea, la nuca se le vuelve dura, ¿verdad? Ahora, cuando estamos hablando de niños pequeños, niños menores a los 2 años, o a los 1 año inclusive, no pueden ser muy evidentes estos síntomas. Entonces, más que nada se ve por la fiebre, porque la criatura está muy irritable, llora mucho, está somnolienta, o disminuye la cantidad de alimento que consume. También ese puede ser un síntoma. O sea, puede variar según la edad, entonces, según la edad doctora, varía. Los síntomas. Sí. Según la edad varía. Según la edad varía. Y la fiebre que tiene que estar presente, ¿verdad? Entonces, esos son los síntomas en donde los padres tienen que tener en cuenta y deben acudir al centro hospitalario como para poder tener la sospecha diagnóstica y después poder hacer los estudios correspondientes, que es una punción lumbar, si es que amerita la situación, como para poder hacer el diagnóstico correspondiente. Justo eso te iba a preguntar, laboratorialmente, ¿cómo se diagnostica esto, doctora? Laboratorialmente se le hacen los análisis de rutina a la criatura o al paciente, y sí o sí tiene que haber una punción lumbar de por medio. Es tomar un poco el líquido cefalorraquídeo, sería el líquido que envuelve las meninges y el cerebro, y ese líquido se estudia. Y con el retorno de ese líquido sí ya podemos hacer la distinción entre si es una meningitis bacteriana o es una meningitis viral. Eso se vuelve a mandar a estudiar. Ese líquido también se estudia para la parte de serología o la parte de biología molecular, en donde sí te puede ya especificar qué germen es el causante de la enfermedad. ¿Es grave la meningitis, doctora? Yo siempre he escuchado, pero nunca. Creo que actualmente tenemos 22 casos a nivel nacional. Sí, las meningitis virales, las meningitis por enterovirus, más que nada la gravedad ocurre por la falta de diagnóstico y la falta de tratamiento oportuno. Las meningitis por enterovirus no tienen un tratamiento específico, pero el tratamiento que se le da es un tratamiento de soporte. Una buena hidratación, asegurar la nutrición. Todo eso es el tratamiento en sí de las meningitis por enterovirus. Ahora, las meningitis bacterianas sí son meningitis más graves, que en donde sí necesitan un tratamiento específico, que son los antibióticos. ¿Qué parte de la cabeza te duele, doctora, o le duele a los niños cuando están con ese problema de meningitis? Generalmente el dolor de cabeza es holocraneano, o sea, es toda la cabeza. Es toda la cabeza, no hay en un lugar específico. No. ¿Y por qué se inflama el cerebro, doctora? El cerebro en sí no se inflaman las meninges, que es la membrana que recubre. O sea, cuando el cerebro se inflama es otra enfermedad.
Cuando las meninges se inflaman, es lo que sucede con la meningitis. Y se inflama justamente por el germen en particular en sí, que en este caso estamos hablando de los enterovirus que actúan al nivel de las meninges, pero hay otros virus también, como el virus de la varicela zoster, el virus de la influenza, inclusive el virus del dengue o la fiebre amarilla pueden producir también meningitis, que es una de las complicaciones de esas enfermedades.